Sean todos bienvenidos. En el presente video hablaremos sobre la formación de la economía mundial contemporánea a través del proceso de la globalización. Primeramente empezaremos hablando sobre el descubrimiento de América en el siglo XV, específicamente el 12 de octubre de 1492. Al hablar de economía mundial, es indispensable que nos detengamos un momento en un acontecimiento histórico que trajo grandes cambios a la sociedad mundial. El descubrimiento del continente americano trajo grandes beneficios a la economía europea, la cual buscaba los recursos naturales escasos en sus tierras y la creación de nuevas rutas comerciales. Dicha región, rica en recursos naturales, fue y sigue siendo una mina de oro para el comercio mundial. La incorporación de América al sistema económico y político conllevó a diferentes transformaciones en las nuevas rutas comerciales que establecieron las metrópolis con las colonias en América, de las cuales extraían grandes cantidades de metales preciosos, como el oro y la plata, las cuales eran enviadas en barcos. La introducción de nuevos productos como la caña de azúcar, el café, la papa, el tomate, el añil, entre otros, al mercado europeo, dinamizó de manera exponencial su economía. En este periodo se establecieron nuevas rutas de conexión con diferentes regiones, zonas del nuevo continente, las cuales hoy conocemos como América Latina, fueron destinadas a la cosecha de diferentes frutos y semillas, el cultivo de cacao en Venezuela y Brasil, el algodón en México, Guatemala y Nicaragua, el café en El Salvador, Costa Rica y Haití, fueron y siguen siendo una parte importante de la economía de dichos países e indispensables para el comercio mundial. Se observa una región rica en recursos y con una mano de obra barata que da grandes beneficios a los países receptores, de los cuales no podemos dejar atrás que dicha riqueza contrae grandes violaciones a las comunidades originarias y también a la mano de obra esclava procediente de África. Recordemos el comercio triangular. Consistía en que Europa hacía esclavo a los pueblos africanos, los cuales eran trasladados hacia América a trabajar, y dicha producción era transportada a Europa, dando así grandes aportes económicos al comercio con las colonias. El aumento de los medios de intercambio y de producción dieron en general un impulso al comercio, a la navegación y la industria como no se había conocido hasta entonces. El ciclo de la plata, la arraigada historia como parte del mundo antiguo, se dio cita en Potosí, para entonces una de las ciudades más importantes en el mundo, rica en plata y en oro, riquezas que tenían como destino ser arrancadas del continente, favoreciendo así a los que descubrieron y conquistaron, y en la actualidad sigue siendo explotada por pequeñas empresas al ser una de las mayores reservas de minerales en el mundo. Las riquezas de América, tanto de Potosí como de otras partes del continente, sirvieron de cierta forma para enriquecer o abastecer a diversas partes del mundo, pero principalmente a la zona europea. La ruta transatlántica fue la ruta marítima usada para conectar América, Europa y África con el fin de la comercialización tanto de mercancías como de esclavos, ruta que sirvió para dinamizar las economías europeas de la época. El surgimiento del mercantilismo en el siglo XVI, que surge por el descubrimiento de las nuevas rutas comerciales marítimas por los portugueses y por la abundancia de los metales preciosos, principalmente el oro y la plata, trasladados desde los nuevos territorios de América y Europa, y surgió en una época en que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo, es decir, las monarquías feudales medievales estaban siendo reemplazadas por monarquías absolutas o parlamentarias. Surgimiento del liberalismo. Surge en Europa en el siglo XVIII, el cual afirma que la economía de mercado constituye la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de una sociedad. Uno de los principales precursores fue Adam Smith con su teoría de la mano invisible y su libro La riqueza de las naciones.
La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840. Tuvo origen en Inglaterra y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que se dio un aumento del comercio de bienes competitivos como los textiles, el transporte y la comunicación. Se vieron estimulados por la apertura de los canales de Suez en 1869 y el Canal de Panamá en 1914, la invención del ferrocarril y del barco de vapor y la aparición de otros inventos como el telégrafo y el teléfono que facilitaron la difusión del conocimiento y la información. Las noticias que antes requerían meses para transmitirse, gracias a los nuevos inventos, empezaron a transmitirse de forma inmediata. La primera reforma agraria de América Latina. En el siglo XIX, cuando se despuntaba contra el poder español en los campos de América, llevando al final la independencia a nada bueno, dando así que los dueños de los grandes mercaderes aumentaran sus fortunas. Con las reformas agrarias se repartieron las tierras inservibles a los desheredados de nuestra América Latina y siguieron en manos de los latifundistas extranjeros en su mayoría gran parte de las tierras fértiles. Surgimiento de imperios coloniales. Al abrir las nuevas rutas comerciales a Oriente, en donde se da el descubrimiento de América, como principal actor tenemos a España, pero luego se agregan otros países reclamando territorio, como por ejemplo Portugal. Aquí encontramos el surgimiento de las colonias, debido a la influencia que cada país hacía sobre el territorio que le correspondía, modificando así todo tipo de estilo de vida en cada uno de los ámbitos de estas regiones. La crisis de los años 30, surgida en el estallido del crack en 1929 en Nueva York, la bolsa fue un alto factor de problemas para la comercialización de diversos productos que tenían una alta dependencia del mercado norteamericano, siendo así una menor cantidad en venta y asimismo saliendo a flote diversos sucesos que afectan a la población en pérdida de empleo. El Fordismo, implementado por Henry Ford en 1908 y ejecutado desde 1930 a 1970, fue una línea que reaccionó a las distintas dimensiones de la crisis de 1929, favoreció el capitalismo y atacó al sector obrero hasta el punto de designar la etapa de ley de acumulación capitalista. Además, tuvo una gran influencia en cuanto al pensamiento sobre la oferta y la demanda, estableciendo en su línea también temas salariales y de interacción económica. Bien, ahora veremos lo que son los acuerdos de Bretton Woods. Estos se dan entre el 1 y el 22 de julio de 1944 en Nueva Hampshire, Estados Unidos. Estas son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Dentro de estos acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Cabe destacar que se hizo uso del dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones comenzaron a funcionar desde el año de 1945. Más adelante, en otro de los hechos importantes, también encontramos la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. Este se da el 30 de octubre de 1947 en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Esto se da tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de establecer un ordenamiento comercial a escala mundial. Con ello se sientan las bases para el comercio internacional y las transferencias comerciales. Posteriormente es reemplazado por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, un organismo multilateral que busca profundizar en la liberalización comercial entre naciones en pro de un crecimiento económico mundial. Y es así como concluimos nuestra presentación sobre los acontecimientos que han servido para agilizar tanto la globalización como la economía mundial.
Anexamos las fuentes consultadas esperando que la información brindada sea de total agrado, así como también totalmente comprensible. Gracias.